tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de los Rams en español, hecho desde Barcelona. Hoy tenemos de nuevo a Paula Nájera, que nos acompaña desde la ciudad de Aguascalientes, sí, ¿no? En México. Exactamente. El Y bueno, está meritocracia en México. exactamente del Mérito. Hay una canción, ¿no? Del Mérito Aguascalientes, algo así El dice, ¿no? mérito Aguascalientes. Exacto. Entonces, pues estamos súper contentos de que nos vuelva a acompañar por aquí. Le tenemos un montón de aprecio, además la vemos todos los días desde la cuenta del 100 para atrás, de cuando empieza la NFL, que normalmente cada año lo hace, y cuenta varias anécdotas de jugadores, no solo de los Rams, sino de todos los equipos de la NFL, lo cual es bastante chulo, así que obviamente después de grabar esto dejaremos los links de su Instagram, sobre todo que es donde tiene más cosas. Muchas gracias. Paula, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte otra vez por aquí. Pues yo te agradezco muchísimo la invitación nuevamente. Pasó mucho tiempo de la última vez que estuvimos aquí y estoy muy contenta de saludarte y de poder hablar de nuestro amado equipo, Ram. Exactamente, sí, porque al final, pues tienes que hablar un poco de ciertas cosas y según qué invitados vengan, pues tienes que darle un poco de lo que ellos también, sus tendencias y tal, pero son pocos los programas, me parece, que hago en este canal solamente de los Rams y este es uno de estos programas que va a ser exclusivamente hablar de nuestro equipo, ¿no? Sí, aunque también está bien hablar de los otros equipos, porque finalmente estamos enamorados de un equipo, pero apasionados por un deporte y por una liga impresionante, ¿no? Que ha Exacto. trascendido el mundo entero. Entonces, que tengamos el espacio tú y yo, que me invitaste, muchas gracias, de hablar únicamente de los Rams, pues claro que va a ser así una platiquita muy llena de azul y amarillo, pero que ya hacía falta. Exactamente. Oye, Paula, yo creo que empezamos, hay un tema que yo sé que tú el año pasado estuviste en Sofai, no sé si antes, yo el año pasado te vi porque pues, montaste algunos vídeos y fotos en tu Instagram, pero esa pregunta la quiero dejar al final. Los Rams del 2024 empezaron con muchas lesiones, o sea, el primer partido se lesionó casi toda la línea, se lesionó Puka Nacua en el partido contra Detroit, tuvimos que meter un center novato, Bolimer, que todo el mundo estaba pensando, este chaval, ¿qué va a ser? Porque Jackson, este que vino de Filadelfia, pues no acabó de funcionar bien. Luego a la siguiente semana se lesionó Cooper Kupp, entonces ya no teníamos receptores. Y era así como que va a ser otra temporada muy mala, pero yo creo que en el partido que yo estuve contra Las Vegas, en los Raiders, creo que fue la semana 7 después del bye, ganamos y de aquella manera, porque todavía no estaba ni Puka ni Cooper Cup, pero ya contra Phil, o sea, se habían destellos, sobre todo de la defensa de los Rams con estos novatos, que todo el mundo decíamos, nos cebaron Donald, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a sustituir? ¿No? Y de repente estaba Jared Verse, Brandon Fix también, que hacían como muchas presiones, pero no acababan de coger coreback, no tacleaban. ¿Cómo viste tú nuestra temporada del 2024? Creo que fue muy emocionante, con muchos altibajos, pero el final fue apoteósico, me parece. Sí, pues era muy triste, la verdad, escuchar algunos comentarios de la temporada cuando inició, justamente porque las lesiones nos hicieron perder un poquito como la esperanza de decir, híjole, ¿cómo va a funcionar la baja? Sí, la baja de Donald fue muy importante porque era la médula que teníamos para, para poder tener las capturas de los quarterbacks las temporadas pasadas y que además fue un ícono, ¿no? Y es Ujú. una leyenda ahora dentro de los Rams. Pero yo creo que también, de manera general, creo que era uno de los equipos que no eran contendientes. Claro, o sea, pierden un partido, ya sabes que los Rams nunca van a hacer nada. A mí me caen re gordos, a veces prefiero escuchar los partidos en inglés que en español. Dicen, ah, ya, los Rams perdieron un partido, entonces ya nunca van a llegar al Super Bowl. Espérenme, o sea, nada más es uno, faltan muchos más. Sí, Entonces, creo sí, que fue la gran sorpresa. Estuvimos a nada de pasar mucho más adelante, ¿no? O sea, realmente fue un exacto. juego muy cerrado el que tuvo con Águilas, por nada, técnicamente nada se perdió. Pero fue una gran sorpresa. Quizá los no son fanáticos de los Rams pudieron haber pensado que iban a llegar o iban a alcanzar mucho menos de cómo se llegó. Si lo vemos desde el récord, y más o menos
como la tendencia que llevó del 2023 al 2024 es como el mismo porcentaje de desempeño, ¿no? Es Ujú. la misma de la temporada anterior, que quedaron 10-7, pero pudo haber sido peor, con tantas lesiones y todo lo demás, Sí. realmente pudieron no haberse recuperado, pero lo hicieron. Eh, pero bueno, ahí Sí, porque además el inicio de temporada fue un 1-4, me parece, una cosa así, que se ganó en un punto extra de Carty en el último segundo en el SoFi contra los 49ers, que ya fue como una cosa así para darnos valor. Pero el segundo partido contra Arizona en su casa fue un desastre total. O sea, fue como que estuvimos a punto de ganar a los Lions en un partido que se fue a tiempo extra, que eso también hay que recordarlo. O sea, un ujú, equipazo que era Lions contra unos Rams que nadie sabía, sin Aaron ¿cómo es? Donald, con toda esa defensa nueva, ¿no? Que sí que estaba Kobe Turner, pero no teníamos una secundaria en principio mala, un Chris Shula que nadie sabía quién era, y entonces la defensa de los Rams va a ser un desastre. Y como que esos muchachos yo creo que les pegó el no haber ganado ese partido, como siendo, lo hemos intentado todo y fue como un desinfle total contra Arizona. Pero a partir de ahí la defensa empezó a verse de otra manera, o sea, como verlo todo un poco en perspectiva y lentamente. Los Rams siempre tienen esa tendencia, es un poco como el Barça, me parece a mí, que siempre es como que estás rayado, que siempre te va a ir todo mal, y aunque te vaya bien, dices, algo va a pasar que va a ir mal, ¿no? Y la tendencia Claro. general de los comentaristas siempre es como que los Rams, bah, pero es lo que te digo, empezamos ahí como a repuntar y después del bye, la defensa realmente hizo un trabajo increíble, Chris Shula, con estos chavales jóvenes, y no sé si se le da el valor que tiene Kobe Turner, que yo creo que es ahora mismo la médula central de esa defensa de los Rams. Sí, la verdad es que es un cloncito, o sea, es un cloncito de Donald que ha estado brillando, que tuvo un año previo de entrenamiento que fue Exacto, muy, ¿cómo se puede decir? Que fue sólido y que demostró que solo él podía. Naturalmente, que cuando, mira, pues ahí está ahí está, sí, nuestro querido exacto. 91, ¿no? Y el 51, 55, el 8, que hay que decir, bueno, aquí vemos, digo, aquí hay 5 personajes, ¿no? Está Turner, Bryden Pierce, Jared Verse, Ponanort y Byron Young. Que hay que decir que aquí 5 cubrieron uno, Exacto, pero, sí, sí, pero de estos 5 que se cubrió uno, justamente Kobe es el que destaca más, y también quizá Verse, ¿no? Son los dos de estos nuevos novatos que destacan más en la temporada y que más oportunidades dieron a los Rams de seguir adelante, porque eso es súper total. importante, ¿no? O sea, su trabajo es un trabajo demasiado físico, duro, complejo, Ujú. que necesitan tener una fuerza extraordinaria y una visión de trabajo para poder lograr lo que logran, ¿no? Sí, porque además habría que recordar que Kobe Turner el año pasado era jugador de segundo año. Ujú. Los Rams me parece que en las últimas 3 o 4 selecciones de draft, de todos los jugadores que ha seleccionado Les Snead, ahora mismo no sé si son entre 13, 14 jugadores novatos o menores de 25 años que están en el roster como titulares. O sea que lo que tiene de bueno quizás, por eso digo que yo creo que el aprendizaje, que lo hablábamos previamente a entrar en la antena, el aprendizaje que tienen los Rams, incluso con esas derrotas contra Filadelfia, que fueron la primera en temporada regular en SoFi, fue muy dolorosa, y la Ujú. segunda obviamente pues te sacó de la jugada para intentar llegar al Super Bowl. Creo que eso hasta nos va a servir este año, con toda esta gente, con Puna Ford que ahora viene también a reforzar esa línea, creo que la línea, ese front seven de los Rams, yo si fuera cualquier quarterback de nuestra división, de cualquiera que enfrentemos, es que da un poco de miedo porque Kobe Turner hizo un partidazo contra Filadelfia en aquel partido de playoffs. Sí, la verdad que sí, estuvo genial. Pero sabes qué? Que aún son muy jóvenes. Entonces, Sí, claro, su mejor temporada, su mejor época todavía no llega. Se siguen formando. Uno dice, ay, sí, exacto. pero ya eso lo hicieron en la universidad. No, sí, claro que lo hacen en la universidad, pero es un deporte que con el paso de los años te va viendo. Si no eres suficientemente bueno, sales pronto. Y Exacto. si eres consistente y eres bueno, te mantienes.
que es muy importante. Exactamente. No, y es que además estamos viendo, o sea, yo me imagino, cuando hablas de esto, me imagino el quarterback de los Jaguars, ¿no? Trevor Lawrence, que no sé si va por el cuarto o quinto año, no acaba de dar el estirón tampoco, o sea, no se le ve en principio esa solidez por la que le han pagado tanto dinero. Tienes a Richardson en los Colts, que también se lesiona mucho, es muy, o sea, un CJ Stroud o un quarterback, ahora no me viene el nombre de los de Washington del año pasado, que fue un novato sensacional, Bonix en Denver. Bonix también tardó 5 o 6 semanas en que, claro, tenía un head coach muy bueno, pero no es tan sencillo que un novato lo metas a jugar y te haga lo que hizo Bo Limmer en el center de los Rams. O sea, todo el mundo hablaba que Carter le entró a 2 veces a presionar a Matty Stafford y por eso perdimos el partido. Entonces decían, el eslabón débil es el center, pero bueno, fue un partido, o sea, no puedes juzgar por eso. Y eso a futuro, con una staff joven y barato, creo que los Rams durante los próximos 5 años tienen que estar en la pomada de la Conferencia Nacional. Sí. ¿Te acuerdas que en el principio de la temporada comentaban justamente eso? Que uno de los mayores riesgos que tenía el equipo, que ahora es un beneficio, era justamente que era el equipo más joven de la liga, es decir, había muchos más jugadores muy novatos que estaban ahí, muy jovencitos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto va a ser un beneficio, ¿no? Sí. Porque luego vemos equipos que van envejeciendo, como tal vez en este momento me salta Green Bay, ¿no? Envejeciendo, y entonces ya no son tan rápidos y ya no son tan ágiles y van perdiendo el ritmo, ¿no? Ahora, bueno, a Matthew, o sea, la foto que subieron de él con el casco se ve súper bebito, pero bueno, no lo vamos a contar aquí en esta historia, ¿no? Lo de Pero Matthew Williams Stafford. sigue siendo joven, ¿no? Bueno, claro, es que está, Matthew Stafford es un quarterback ya veterano, debe tener los próximos 2 años, no creo que le quede más de 2 años en la NFL. yo estaba pensando que íbamos a hablar justamente de lo mismo, pero Sí, pero ahora hablamos de Matthew Stafford, sí. ajá, pero pues sí, mira, Higbee ya está grandezón, Atwell pues más o menos, Adams mejor no lo incluimos así como a Stafford, y bueno, Puka está por ahí con buena edad todavía, ¿no? Ferguson también. Exacto. Pero es que tú te imaginas, mira, ayer me comentaba mi jefe que porque les puse un pedacito de la serie de los quarterbacks. De los quarterbacks. Esta parte donde Kirk Cousins llega, pide una hamburguesa y no lo reconocen. Ay, no, ¿cómo? Dios mío. Bueno. ¿No? ¿No? Y donde va cantando en su camioneta. Y me hicieron muchas preguntas, pero me decían, bueno, recomiendo ver la serie porque pues a ellos no les gusta realmente, no gustan bueno, de hecho mi jefe creo que de ningún deporte. Y le decía, mira, a ti que te gusta tanto la cuestión de la cuestión humana y que estás haciendo tu doctorado en neuroeducación, yo creo que es muy padre ver la serie porque puedes ver la perspectiva. Uno ve el desgaste físico y cuando estás en un partido en vivo escuchas los trancazos y dices, no inventes. Sí, o sea, exacto, de verdad, exacto. Sí, como sí. dice que el Stafford es como si lo chocara un coche cada fin de semana. Entonces, Exacto. imagínate, o sea, el desgaste físico te hace tener un desgaste mental. Y si al desgaste mental le tienes que sumar, que tienes que estar concentrado y que tienes que no perder la ilusión por ganar y al mismo tiempo la mentalidad de mantenerte firme a pesar del dolor y la circunstancia y poder ver con claridad, esos son procesos del complemento, son procesos de pensamiento de observación, clasificación, clarificación, que son muy Qué complejos, chulo. que Sí. necesitan un pensamiento crítico muy estructurado, adaptado al deporte, que nosotros no lo vemos porque pasan segundos. Exacto, exacto. Y entonces aquí, por ejemplo, ayer, tengo que me preguntaron, ¿no? Me preguntaron un chorro de cosas. Y estábamos, pues para las imágenes rápido y sale ahí el golf, perdóname, sí. perdóname, todavía no te perdono y se nota. Y sale, ¿no? Y entonces yo le decía, mira, es que Matthew estuvo como 10, 11 años con los Lions y estuvo como 5 con los Rams.
Le mismo, todavía me cae gordo y todavía no lo perdono. Le digo, pero no hicieron match con los equipos, ¿no? Y entonces viene el gran cambio y te das cuenta que a lo mejor no era el equipo, era solo el entrenador, ¿sabes? Porque Matthew ahora está en su punto más alto de su trayectoria, Sí. que ha sido durísima y larguísima, y entonces ves un Goff donde ya le atina y ya le da, y además confía en sí mismo, porque nosotros, o Sí. sea, yo lo veía en los Rams y decía, no, o sea, este pobre ya sáquenlo, ya tiene un colapso mental, ya se perdió, Sí, sí, ya no va a exacto, poder exacto, regresar, sí, pero sí, porque mentalmente ya no está, ¿no? Y ahora lo exacto. ves un hombre más confiado, más seguro, me sigue cayendo igual de gordo, pero está más entero como quarterback. Y por otro lado ves a Matthew, que como lo decían, vean el número 52 de la cuenta regresiva de Matthew Stafford, que yo muy emocionada lo hice, porque, o sea, realmente llegó en un año donde no únicamente llevó a los Rams al Super Bowl y lo sacó así como del el estancamiento que tenían, que la verdad es que ya no era tanto, ¿no? Desde que llegó Sean McVay. Shaq McVay, pues las cosas cambiaron, Exacto. pero estaban como en un aletargamiento. Y entonces, antes de llegar a algo más profundo, llega Matthew y él pudo lograr en un año dos cosas. Primero, llegar al Super Bowl, que supongo que es el, o sea, el plus de todos Sí, los los jugadores de la jugadores de NFL. la NFL, no únicamente a los quarterbacks. Y además, pues, llegar con un nuevo equipo y el nuevo equipo encontrar lo que él buscaba para poder ser campeón, ¿no? Entonces, ¿cómo te Exacto. mantienes durante tantos años sin perder la ilusión de ganar un Super Bowl? Ahora que estás diciendo todo esto, ahora pienso que el otro día estaban hablando y me voy a ir un poco del tema, que está la Fórmula 1, ahora está en la mitad de la temporada, ¿no? Y Fernando Alonso es un gran piloto de Fórmula 1 que lleva 22 Toda la vida. años ahí conduciendo, ¿no? Y entonces el otro día hablaba un chaval argentino, el Colapinto me parece que se llama, y decía, es que yo lo veo a Alonso, y dice, yo no entiendo, o sea, es un desgaste físico para nosotros, tantos viajes, tanta presión, y el tío lo ves como si fuese un chaval de 20 años que me dobla la edad. Y entonces el Aston Martin, que es donde él corre ahora, decían que es un coche que ya lo habían abandonado para el 2025 y Adrian Complicadísimo. Newey haría el coche del 2026. Pero en la carrera de Canadá se ve que Alonso, con un coche que no servía, empezó a darles tips Sí. a los ingenieros. Decía, o sea, es que en la curva fulanita tenemos que hacer una rodadura 5 centímetros más para un lado, porque si así no desgastamos la rueda derecha y la rueda izquierda, y el alerón cuando llega al garaje me lo subes 3 milímetros, no sé qué. Y cuando Nigo y yo aquello, todo lo que habían estudiado del túnel del viento, todos los renders por ordenador, entonces eso no lo ves por una cosa por computadora. Eso es la cabeza de Alonso que ya la tiene. Entonces el tío cuando vio eso dijo, vamos a mejorar el coche de 2025. Pero cuando hagamos reuniones de staff técnico, que Alonso venga y nos diga cómo ha visto el coche. Entonces, eso es lo que me refiero, haciendo o sea, la analogía, ¿no? Con lo que estás hablando de Matthew Stafford. Esto es una parte que el otro día hablaba con Ellis y con Monse de Empoderadas, un poco esta parte de atrás que no vemos de los jugadores, que tú los ves en el campo, vas al estadio y los ves ahí, salen, ¿no? Y todos emocionados y los golpes y espectacular, pero antes de todo eso, este es un deporte muy mental y creo que Sean McVay es un gran ajedrecista en este sentido y le sabe sacar partido a todas sus piezas y hace unos movimientos de campeón. Y uno de ellos es este señor, Matthew Stafford, que también estuvo tentado a irse a Nueva York, que si lo llamaron de Pittsburgh. Y yo creo que él Claro. ha visto lo que tiene en el staff de los Rams y ha dicho, hostia, si puedo intentar llegar otra vez al Super Bowl, es con este equipo, con todo y que pues he ido Cooper Cup, que era mi super amigo, y teníamos ahí el podcast juntos y las familias nos juntábamos, pero al final también es una decisión personal de esto que estás hablando, que me parece súper interesante, la mentalidad de cómo enfrentas tu profesión, porque al final ellos van al trabajo, como nosotros vamos al nuestro, ellos ir cada domingo a jugar, pero van cada día desde cuando han empezado los training camps y todo esto, ya de junio, por ahí empiezan, que nunca dejan de entrenar, ¿no? Pero es un desgaste físico tremendo durante todo el año. Entonces, ¿cómo ves tú a Matthew Stafford? Que ya me alargué mucho en la traducción de la pregunta, pero me gustó mucho lo que has comentado, que sí que es verdad que eso no,
no lo tenemos en cuenta cuando vemos el fútbol americano sobre todo. Sí, pues mira, yo creo que Matthew ahorita está en la cúspide de su carrera, justamente como lo decías. Bueno, los Raiders le ofrecieron más dinero que los Rams, le ofrecieron de 90 millones de dólares y por lo mismo por 2 años, y él dijo que no, que se quería quedar con los Rams, y también pues le andaban peleando los Giants. Pero yo creo que físicamente, por, tal vez por su edad y por algunas cuestiones de lesiones que han pasado últimamente, y como porque también no es la Fórmula 1, ¿verdad? Sí. Yo también creo que los Rams hicieron bien en aventurarse únicamente a hacerle un contrato por 2 años, probando, ¿no? ¿Qué tal puede? O sea, ya ay, se me fue el nombre ahorita el primer coreback que duró 1000 temporadas, y luego está Brady, ¿no? O sea, claro que se Tom puede, Brady. ¿no? Pero sí es importante el decir que tal vez el brazo ya no le dé, tal vez él ya está casado, o sea, no es un chavito, no tiene 27, ¿sabes? Sí, exacto, Y sí, creo que sí. también vale la pena, así como lo hizo Aaron Donald, o retirarse a una buena edad, ¿no? Total. Y en un buen estado físico, mental, y también yo creo que como de impresión de la carrera. Yo creo que estos 2 últimos años que le quedan con los Rams, que igual pueden ser más, no sabemos, va a él a detonar mucho lo que vimos el año pasado, porque el año pasado, no sé si lo viste, se vio mucho más centrado y mucho más equilibrado que lo que había estado en temporadas anteriores. Sí, Y eso total. le da la oportunidad de que si le atrapan el balón no se ponga tan nervioso, y luego volver a pensar qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y retomarlo nuevamente. Entonces yo creo que vamos a ver un Matthew Stafford mucho más fuerte físicamente, y donde va a aprender, porque regresar al Super Bowl, la verdad, les fue súper mal y les costó mucho volver a tomar como el hilo, ¿no? Se mantuvieron, o sea, 2 temporadas muy estables, tal vez. Sí, Entonces bueno, vamos a ver. entre el primer Super Bowl contra los Pats y el último, sí, más o menos estuvieron ahí. Pero claro, es que ya después de ganar el Super Bowl, es que financieramente no era viable ese equipo como estaba montado. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, aquí hay que darle, ¿no? Que bueno, creo que Yo creo que además está muy bien cubierto, ¿no? O sea, no únicamente para que él pueda mantenerse, necesita estar muy bien cubierto. Entonces vamos a ver cómo va con Puka, cómo va con Davante, con Williams, Exacto. y vamos a verlos, ¿no? Vamos a verlos ganar. Sí, yo creo que, bueno, de eso se trata, pero creo que hay otro personaje que no lo teníamos en la lista. Y, o sea, lo que hace este señor, ¿no? Esto es desde el Ujú. 2015, ¿sabes? O sea, los Rams nunca han estado los últimos de su división desde toda la era McVay. O sea, hubo temporadas malas, esa del 2022 fue horrible, o sea que ganamos creo que 5 partidos, pero bueno, tampoco fuimos los últimos. Pero Claro. yo no sé si, o sea, yo no sé si al final la gente puede entender la capacidad de estrategia que tiene Sean McVay para, um, o sea, cuando tuvo mucho dinero, cuando llegaron para montar el sofá y hacer no sé cuánto, y comprabas jugadores, que fue el primer Super Bowl, pues vale, llegó, no ganaron, ¿no? Que siempre digo yo, ahora, ¿qué tenemos que hacer para ganar? Pues meter pasta, sacarnos los picks y traer gente veterana de calidad que nos lleve. Y se consiguió. Después de eso fue el broke, ¿no? El broke económico, y hubo que sacar a todo el mundo porque no podías mantener esos salarios, y te vas a empezar a fichar tarde, porque claro, todos tus primeros picks ya los habías vendido, y entonces nadie daba un duro por los Rams, como dicen en España. Pero empezaron a hacer una selección de jugadores que desde entonces está haciendo escuela en otros equipos, y Filadelfia fue el claro ejemplo el año pasado, y hace 2 años o así, Kansas City, que hizo un poco lo mismo, que con rookies bien seleccionados, pues llegas. Entonces ahora el hecho de que Matthew Stafford se quede y todo este staff de jugadores que tenemos, que lo hemos visto hace un ratito, yo creo que es mérito también de Les Snead y de McVay. ¿Tú crees que McVay tiene
Bueno, yo creo que es de los mejores coaches ahora detrás, quizás del de Kansas City, pero como siempre tuve los rankings de Rams, en cualquier ranking que salga, nunca está ni en el top 10 ni en el top 5, pero creo que Ujú. los Rams siempre están, que eso es lo importante. Sí, y yo creo que no los menciona porque de verdad, como te lo había dicho, ay, no, es que luego, no sé, esta idea de la televisión a veces, ¿no? Que los Rams siempre es el peor equipo. No, la verdad es que siempre hay alguien peor que los Rams, pero bueno. Este, pero sí, sí, fíjate que también creo que la experiencia que tiene Matthew, digo, claro, o sea, McVay es un entrenador de otro mundo, ¿no? Pero también la experiencia y la paciencia que tiene Matthew, Ujú, pues puede ayudar a desarrollar mejor a los novatos, ¿no? total. Había una O sea, entrevista que le hicieron a McVay y dijo que él era como su extensión suya personal en el campo. O sea, decía, es que Matthew Stafford es para mí como mis brazos en el campo, en el terreno de juego. O sea, lo que yo estoy pensando, él ya lo ha visto y lo ejecuta. Y eso sí, es que también se increíble, que te da lo la diga tu experiencia. coach. Sí, claro. Ujú. Que te da la experiencia y esa mm, afinación energética que puedan tener, ¿no? Ajá. Porque si tienes un coach con el que no te entiendes, es como tener un mal jefe con el que no te entiendes y terminas renunciando, ¿no? O sea, no, Total, exacto. este, sí, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado tener un trabajo donde no tenemos ninguna afinidad con nuestro jefe y entonces dices, mejor, paz mental, ya me voy, ¿no? Pero, pero sí, o sea, mm, es que es esa cuestión, ¿no? O sea, Matthew es el capitán y luego además después viene toda esta gente que depende de él, pero no pueden detener si no tienen una cabeza y esa cabeza es Sean McVay. Entonces, si entre ellos hay una gran comprensión, pues todo fluye y se ve, ¿no? Sí, sí, total. Y además ahora también nos hemos reforzado en el center que rescatamos a Coleman Sheldon de los Osos. También un poco, por eso te digo que tú ves un poco la selección que ha hecho los Rams en esta offseason y es como muy quirúrgico, siempre pienso yo, es muy estratégico las cosas que se han quedado, las que se han ido, ¿no? Y lo cierto es que nosotros como fan de los Rams, pues se nos ha ido un jugador emblemático para nosotros, ¿no? Como es Cooper Cup, porque al final si somos objetivos también, los últimos 3 años de Cooper Cup, pues nunca jugó todos los partidos de la temporada, se lesionaba de una manera o de otra. De hecho, el primer Super Bowl contra los Patriots no jugó por una lesión importante y quizás ahí fue la diferencia en ese juego. Y entonces perdemos un gran jugador con unas manos súper increíbles y un after catch que yo no he visto algún otro jugador, pero creo que también Pucanacú ha aprendido mucho del estilo de Sí, Cooper claro, Cup y casi Davante Adams es un tipo como diferente, o sea, un tipo fuerte, muy alto, muy seguro en la head zone. Entonces, este cambio de Cooper Cup, Davante Adams y esta dupla que tenemos ahora del 12 y el 17, ¿tú qué opinas de esto para el 2025, Paula? pues mira, la verdad es que a mí me cayó gordo que le quitara su número. Se me hizo una cuestión así como, ay, no, qué sangrón, Pero ¿no? eso también te digo que salió más barato, ¿eh? Porque le prometieron tener su número y ganó menos sueldo, ¿eh? Pero me Bueno, parece muy que no por eso arrogante. deja de caer gordo, ¿eh? Ajá. Sí, pero me pareció muy arrogante. Y luego el comentario que hizo el pobre Cucano que decía, ay, sí, wow, el señor Davante, ¿cómo no le voy a decir, por favor, tenga mi número? Entonces dije, ay, no, por favor, no. A mí de manera personal, parece que Davante es muy protagonista, es un jugador muy protagonista. Sin embargo, es un muy buen jugador. Receptor. Ujú. O sea, sí, la verdad sí, es un muy buen receptor. Por ejemplo, viene su quinta temporada consecutiva con más de 1000 yardas. La verdad, Exactamente. o sea, wow, ¿no? O Y sea, en las condiciones en las que ha jugado las últimas 2 temporadas, por ejemplo, ¿eh? que han sido de verdad Sí, sí, sí. muy malas. O sea, es un receptor que no tenía ahí No como que tenía que irle mucho. lanzar el balón, o sea, un coreback confiable Sí, no tenía en los mándemelo, por últimos favor. 2 años. Sí, sí, exacto. Sí, ¿no? O sea, así saben mi chaval, ¿no? Por favor, el Sí, balón. sí, sí. Sí, pero es un jugador muy fuerte, muy,
muy consistente. Por ejemplo, en su temporada 2021 registró 123 recepciones, pero 1,553 yardas. O sea, y 11 touchdowns. Es un jugador muy completo. Yo creo que su experiencia también me da la impresión que también así es como estos jugadores, soy jugador y coach. Eso le puede ayudar mucho a Puka, porque yo noto, me pareciera que Puka es como muy flexible. Entonces podría hacer que Puka juega mejor y pues naturalmente tenemos que esperar a que empiecen los partidos para ver cómo va, ¿no? Bueno, a mí también me dan $46 millones, pues también tengo que esforzarme, ¿no? Sí, pero lo cierto Pero es que bueno. le pagamos menos salario, se le paga menos que a Cooper Kupp si se hubiese quedado. Y bueno, con este canje del número, pues te ahorras un dinero. Y bueno, estos son los números del año pasado, que es lo que dices tú, que estuvo en dos Sí, no, equipos distintos y pasó de las 1,000 yardas, sí. sí. Creo que, o sea, la verdad, la temporada pasada sí se veía muy frustrado. Se le notaba, o sea, lo veías desesperado. Entonces, Sí. eso es algo Ah, bueno. ajá. Quiere jugar. Aquí, pero aquí a Davante Adams dices que lo veías desesperado. Davante Adams, sí, claro. Vale. Pero Sí, también te Davante acuerdas Adams. cuando vino Odell Beckham, también que decían, ese tío va a romper el vestuario, es muy complicado. Y si no se lesiona en el Super Bowl aquel antes del medio tiempo, yo creo Seguiría. que gana el MVP del partido. Y creo que Sí, cuando llegan a la leonera de los Rams, como que, ¿sabes? El típico que les tocan así, ¿no? Calma. El Sean McVay o no sé qué hace, pero se asientan y bájale juegan, 2 saben jugar en rayitas. equipo. Exacto. Pero fíjate qué padre, los enseña a jugar en equipo, ¿no? Exacto. Pero también yo creo que lo que le pasó a Odell y lo que le pasó a este pobre y a muchos, y hasta Baker Mayfield, ¿no? Sí, Es exacto. que, o sea, también te pones a pensar, y si es mi última oportunidad, entonces, entre el toque de McVay que les hace que les baja los humos y les dice, a ver, aquí todos somos iguales, ¿no? Comen, Sí, van al baño, todos somos iguales. exacto. Y les controla como porque es importante controlar el El ego, ego, porque ¿no? son Ujú. figuras públicas, ¿no? Y los hace jugar mejor. Entonces sí hay un cambio ahí en la constante que ellos tenían en sus otros equipos, donde pues, eran muy protagonistas, donde eran muy pesados, y también la cuestión de la edad, decir, mi última oportunidad, estoy en muy buen equipo, tengo muy buen coacheo, me adapto muy bien, mis compañeros me llevo de lujo. Entonces, bueno, tengo la oportunidad Ujú. de cambiar, ¿no? Que también es algo importante, porque luego duran tantos años en el mismo equipo y tantos años bajo el mismo sistema, y muchas veces lo que sucede es que en la cuestión de los liderazgos, es que cuando una parte del Ujú. liderazgo y gana el ego de la otra persona, entonces se pierde autenticidad en el equipo y el líder pierde Ujú. poder. Entonces, Exacto. aquí, o sea, la verdad, McVay tiene así, a todos los tienen en Reddit, ¿no? Así todos mis Sí. hermanitos, por favor, contrólense, ¿no? Y eso es algo importante. Yo creo que eso fue lo que, lo que vimos con Odell, que qué lástima que se lastimó, la verdad. Exacto. Este, seguramente estaba dejando con mucho dolor el pobre, pero el día del Super Bowl, pero sí, Seguro. yo creo que, fíjate que, ay, es que no sé, a mí, mm, mm, creo que necesito tener la temporada completa para poder decir, bueno, este hombre, Davante, es un extraordinario receptor y además ahora tiene muchísimas más oportunidades que antes. Bueno, pues ahora estamos a punto de verlo. Oye, para Ujú, ir terminando ya, porque se nos está yendo el tiempo, lo estoy viendo por aquí. ujú. em, es que siempre pasa cuando uno está contento y bien hablando, Ya se habla, ya habla, pasa ya habla. rápido el tiempo, con lo cual es chulo esto. Oye, yo creo que dos cosas así más o menos rápidas y te digo que me contestes. Con todo lo que hemos hablado, yo creo que McVay, yo leí por ahí en un artículo que cuando se perdió en Filadelfia, Ujú. él lloró en el vestuario, o sea que nunca lo habían visto tan desgastado como en ese partido, porque él
tenía en su cabeza que esa última serie ofensiva era de touchdown, ganar y a la siguiente, ¿no? Y fue Ajá. como frustrante para él. ¿Tú crees que los Rams del 2025, siendo Filadelfia el campeón y el equipo a batir, están un poco diseñados o pensados para realmente ese partido contra Filadelfia, que pueda llevarnos a un otro escalón este año? ¿O es demasiado pensar? Mm, mira, yo lo que creo es que después de 2 años, estas últimas 2 temporadas, los Rams se han consolidado, Ujú. y al mismo tiempo las Águilas se han desgastado. No quiero decir que quiera ser una ventaja, pero el último partido que vimos con las condiciones climáticas, ¿no? Porque, o sea, uno lo ve fácil, ¿no? Pero la verdad es que te des un golpe, tener un golpe cuando está nevando, está haciendo muchísimo frío, y luego pasa estos que andan ahí con los brazos encuerados, ¿verdad? Nomás. O sea, duele horrible. Entonces Sí, necesitas un control físico y mental mucho mayor. Y a mí me parece que el resultado de ese partido es la prueba de que están a punto de ganar a las Águilas en esta nueva temporada 2025-2026, porque dieron un partidazo, una ejecución muy buena, muy precisa, sí, y el clima no fue el factor, porque no, pareciera que no, pero el clima determina mucho, o sea, digo, yo sé que Los Ángeles es muy fresco, pero no se compara. Digo, es que yo vivo en una tierra, o sea, vivo en el centro de México, está bien calientito, ¿verdad? Sequito, caliente, exacto. y hacia Los Ángeles y, ay Dios, o sea, está bien fresco todo el tiempo, ¿no? Pero al menos para mí. No es lo mismo que ellos estén acostumbrados a su clima, ese clima que medio es tropical, que es muy bochornoso, que es muy húmedo, que siempre está como calentito, como tibio, templado, y luego ir y jugar en otro lugar donde el clima es completamente diferente. Se cambia mucho eso, eh, da mucho de los resultados, ¿sabes? O sea, mucho Total. influye el clima, o sea, se dan más, les falta más el aire, etcétera, etcétera. Tienes los dedos entumidos, por ejemplo, ¿no? Tienes los dedos entumidos, te duelen los pies, que los pies se te están quemando, pero todos demostraron en este partido que están más consolidados mental y físicamente. Y yo Totalmente creo de que acuerdo. en esta nueva temporada no va a ser difícil que le ganen a San Francisco, que siempre tocó los Rams, y a las Águilas. Yo creo que sí, ya Exacto. están listos y ya están preparados. Sí, sí, porque los últimos 2 años han sido tremendos, yo creo. O sea, realmente ha sido un equipo muy bonito de ver y creo que están, como tú dices, este año tengo mucha fe en el 2026. Em, Sí, sí. Tengo esta foto para terminar, que la pongo a posta para la pregunta que te quiero hacer, porque los Rams fue el primer equipo en la NFL en poner un logo en su casco, ¿no? Y fue este. Ujú. El Super Bowl del 2026 se juega en San Francisco, en Santa Clara, en el estado de los 49ers. Yo diría que los Rams este año, o sea, yo los veo directamente campeones de su división y tienen que estar Sí. o tendrían que estar en la final de la conferencia nacional y ya veremos si puede estar, independientemente de que luego nos lesione en la mitad de la plantilla o que L. Willis se lesione, que L. Williams o Matthew Stafford, que eso siempre puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero los Rams también han demostrado que a pesar de las lesiones, han estado siempre ahí y en los playoffs muchísimo más. Ganar el Super Bowl, que es una suposición obviamente, en Santa Clara, yo creo que ya con eso Matthew Stafford se puede retirar perfectamente y Con el dos último Super año Bowls ya no ganados, jugarlo. por supuesto. No, pero además ganar en la casa de los Niners, después de todo lo que ha pasado, que yo lo digo porque al final los Rams se fueron a San Luis durante 20 años, muchos aficionados se quedaron huérfanos de equipo, se quedaron con los Niners, y entonces siempre hacía, el fan de los Niners es un poco pesado, entonces vienen al sofá y se burlan porque nos ganaban y tal, ¿no? Entonces sería como una venganza sin ser venganza, no sé, una cosa deportiva me refiero, ¿no? Ya la fanaticada es igual, pero porque al final la fanaticada de los Rams, que tú las viste igual que yo en SoFi,
es como muy mezclada entre muchos latinos, o sea, o mexicano-americanos, muy de fiesta, el mariachi y tal, y los otros son así como más estirados, ¿no? Y Más así, afuera del estadio más está pijos, bueno. más fresas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo creo que este año los Rams son muy buenos contendientes. También veo que es como, o sea, viéndolo, no desde el corazón, sino un poquito más fríamente. Es el equipo que está más consolidado de la división, Sí, indudablemente. Entonces, yo creo que sí, o sea, sí pueden fácilmente eh, llegar al campeonato divisional. Y esperemos entonces que puedan pasar el Super Bowl y ganarlo, ¿no? Eso exacto. sería genial. Y no, imagínate en San Francisco, sería un evento único en el mundo, ¿no? Así como ver una estrella jugar. Porque sí, desde el punto de vista de la imagen de los Rams, yo creo que si los Rams le ganan a San Sí, Francisco y además ganan el Super Bowl en Santa Clara, dejaría mucho de esto de lado de que siempre en los comentaristas dicen, no, es que los Rams, no sé qué, es que los Rams, no sé qué. O sea, siempre el lado como negativo. Y para decir, bueno, si ya le ganaron a San Francisco y ganaron a Santa Clara, no, es que sí son buenos, ¿no? Sería exacto, como sí, para sí. callar muchas bocas, ¿no? Pero sin duda será la coronación del equipo después de esta transición que no ha sido fácil, No, y que ahora se ve realmente sólida, ¿no? totalmente. Además, aclarar que realmente los Rams tenían como una perspectiva de recuperación de unos 5 años después de aquella debacle de aquella temporada 22, y fue en la Ujú. 23 que ya los Rams estaban compitiendo al tú por tú con Detroit, que si no lesionan a Terry Higbee de aquella manera fea, porque todo ese final de ese partido fue de barrio bajero, jugaron feo los Lions, no me gustó. Y luego el Ujú. año pasado que casi a 2 jugadas de poder, ¿no? O sea, como que estamos allí, ¿no? Entonces, para terminar, Paula, y ya nos quedará después, igual hacemos otro programa sobre tu experiencia en sofá y todo esto, porque ya no me da tiempo. Ah, Me claro. gustó mucho la palabra que has utilizado, o sea, los Rams es un equipo consolidado y con esto me voy a quedar. Porque sí es verdad, al final los equipos tienen que ir como todo en la vida. Al final el hecho de hacerte mayor es que como ahora me imagino eso, te vas consolidando en la vida, ¿no? Porque vas adquiriendo como muchas experiencias de muchas cosas, te vas asentando, quizás tu carácter lo mejoras o cosas de estas y quizás tal vez no sea tan imprescindible ganar el Super Bowl, pero sí demostrar que eres una plantilla capaz de enfrentarte en unas situaciones muy adversas como fue el año pasado contra Filadelfia. Un Jared Verse, que también la afición de Filadelfia es muy complicada. Salió también ahí sin camisa a entrenar con la medio nevando ahí y tal, pero lo demostró luego en el campo. O sea, no fue una bravuconería, sino después en el campo demostró que el Que tipo podía. está consolidado ya en la NFL. Entonces tenemos ciertos jugadores muy buenos que permiten pensar que el equipo puede llegar lejos, pero si no llega lejos, yo soy de aquellos que igual soy muy romántico, que con que hagan ese papel, a mí ya me vale lo suficiente ver la temporada de mis Rams. Sí, claro, porque podemos ver, mira, lo que le pasa a los Dallas, ¿no? Ajá, Mediáticamente es el equipo que más vende, el que más produce, pero el equipo no. Es decir, todo lo que hay alrededor de ellos, ¿sí? Pero cuando no son campeones divisionales, etcétera, etcétera, y a 30 años que no van a un Super Bowl, ¿no? Entonces, exacto, yo creo que esto es lo que importa, que mantenerse consistente y estar siempre ahí, ahí, ahí. Porque se gana, cuando ganas, ganas el 50% y pierdes el 50%, ¿no? ajá, Pero lo ajá, importante justamente es, yo creo que es un equipo consolidado y esto demuestra que tienen resiliencia y que es por eso es que en los últimos años han soportado y vivido los cambios y en este momento se mantienen, ¿no? Que es lo mismo exacto, que pasa con Davante Adams, ¿no? El último año estuvo en 2 equipos diferentes, sin embargo, su consistencia fue comprobada y mantuvo de manera consecutiva su ranking, ¿no?
Exacto, en exacto. el número de yardas y demás. Entonces, eso es lo que buscan los Rams, es ser un equipo que está consolidado y que se mantiene, no que sube y baja, porque luego tenemos, por ejemplo, la historia de Washington o de los Browns, que en algún momento fueron espectaculares, pero ahora los vemos 2 partidos bien, 5 no, 2 bien, 5 no, y no logran ser constantes como lo han Exacto. podido ser los Rams en los últimos años. Paula, muchísimas gracias. Creo que también tú eres una persona muy consolidada, por lo que hemos hablado antes, que siempre estás al pie del cañón, estás intentando hacer muchas cosas y ofrecer todo eso que tú llevas dentro a la gente que te escucha, y eso es muy chulo. Lo agradezco. Te agradezco que me regales este tiempo de vida para poder conversar de nuestros Rams. Aquí tienes tu casa y sabes que aquí nos vemos cuando haga falta. Cuídate mucho y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.